Estamos a día 4 de marzo del 2025, son las 5:38 de la tarde, estamos junto con el señor Giocarello y hoy vamos a hacer la entrevista en relación a su vida. Y el inciso que vamos a tratar hoy es orígenes y antecedentes personales. La primera pregunta que le quiero hacer al señor Giocarello es, ¿podría contarme sobre usted y su historia familiar? ¿Hubo antecedentes de apicultores en su familia o fue el primero en involucrarse en la actividad? ¿Recuerda cuál fue su primera experiencia? ¿En dónde y en qué año? Mi primera experiencia con las abejas fue en mi niñez. Mi padre tenía en el fondo del patio, llamémosle gallinero, entre 10 y 15 colmenas podríamos llegar a tener. Era una apicultura que se sostenía con agarrar enjambres. Si bien mi padre le gustaba leer, tenía un librito de Roth que yo lo rescaté y mi padre le gustaba escribir y escribía cartas y venían envíos de Rosario de material que a la noche después de cena en la mesa familiar entre todos lo armábamos. O sea que mi padre era carpintero Bien. y se ve que disponía de algún dinerito y compraba materiales. Después con el tiempo me di cuenta que era todo terza lo que él compraba. Muy buenos materiales, lo armábamos, pegábamos a hacer la estampada y, y después chisto. Mi padre le gustaba mucho caminar entre las colmenas después de mediodía, después de comer, pero nunca me enseñó una reina. Mi padre nunca alcanzó a conocer la apicultura bien. Bien. Agarrábamos enjambre. Y yo entre la edad ya de 11 12 años, me gustaba mucho andar con mi bardita de chicos cazando pajaritos por el campo, que era mi pasión, tenía 7 tramperas. Pero si yo veía un enjambre, me venía a mi casa y como era una carpintería bastante importante, me agarraba un buen serrucho afilado, cortaba el gajo y yo me venía con el enjambre al hombro. Porque era la única habilidad que de chico que tenía. Jugar al fútbol era un salame. Bueno, y la cuestión que me acuerdo, no es que era muy corajudo, pero agarraba el gajo y entre el venir y venir me iba cansando hasta que terminaba apoyándolo en el hombro. Sabía llegar con abejas desde las orejas, así que pasaba frente a la carpintería, que estaba al lado de casa. Papá, y venía mi viejo con agarrar un cepillo de su de lustrar zapatos y abríamos, siempre había alguna colmena que no tenía abeja, se abría y se cepillaban Mm. las abejas, ¿viste? O sea que no le tenía miedo. Y, y después de esa experiencia, bueno, la mía la sacábamos en casa en un extractor de 4 cuadros en la cocina, era un trabajo familiar. Mi padre traía en un fuentón los cuadros desde el fondo del patio hasta la cocina. En el lavandín de la cocina, con una madera y un fuentón, desoperculaba con un cuchillo de mano, con una calderita arriba de la cocina a leña. Eh, y esa miel se vendía a la gente que venía en el invierno, a las viejas con bufanda, como se vive ahora, venía a comprar miel. Eh, en una oportunidad les supo vender a una empresa de un pueblo vecino que fabricaban caramelos, le supo vender 3 barriles de madera de miel, o sea que habíamos sacado bien. Desde ahí se cortó, pero la apicultura para mí fue siempre algo muy que me atraía. Y después se cruzó mi vida por cuestiones de trabajo. Llegué a conocerlo a Arturito Iroyaga Molina, un hombre que ya falleció, pero tenía muchas colmenas acá en un pueblito vecino en San Agustín.
y era muy amigo de Scarpato. Y yo también era muy amigo de Scarpato, así que nos encontrábamos a veces en el Scarpato. eh, Me atraía. Y después lo conocí por cuestiones de planta, que él tenía un vivero muy importante en la casa y yo me había logrado comprar una quintita de 1 hectárea que hoy, gracias a Dios, todavía la tengo. Y le cambiaba a Bruno Marinoni trabajos por plantas. Ah, bien. Pero yo vi que él ya tenía una apicultura importante. Bruno Marinoni sí sabía hacer las reinas, era un tipo de avanzada en su momento, y yo lo admiraba todo eso, pero nunca imaginé que eso podía ser para mí. Y un día encontré en uno de Bruno Marinoni a un señor que hace muy poco falleció, que es Cuenca Estrada, Cuencas, eh, eh, Guillermo Cuenca. Guillermo Cuenca fue un referente del INTA en apicultura. Y estaba ahí charlando y yo estaba escuchando la conversación y Bruno le estaba devolviendo un libro. Y yo le digo, Bruno, le digo, esto no me prestará el libro. Sí, che, Cuenca dice, choca si no le prestás el libro, pero sí. Y cae en mis manos el libro que para mí fue el detonante de mi apicultura, que Cartas a mi hijo, Ah, de de Israel, Wertheim, de de Wertheim. Wertheim. Sí. Y ahí dije, puta, si este hombre empezó de grande, porque Wertheim empezó después de haberse Sí. recibido de médico, ¿no? Con la experiencia que tengo yo de madera, pues yo venía de una carpintería, yo con mi padre trabajé de carpintero, pero por circunstancias de la vida, mi padre se enfermó y yo tuve que salir a trabajar con cosechadoras. Ah, Eh, siguió en el campo, digamos usted. y en las cosechadoras aprendí lo que es fierro, aprendí a soldar. Y cuando vine con cosechadoras de Santa Fe, yo llegué a Balcarce, conocí a la que hoy es mi señora, ¿En qué año recuerda más o menos? en el año 70. Ah, bien. Y, y ahí trabajé atendiendo una cosechadora, después me hice herrero. Yo me desarrollé como herrero. Y cuando llega esto de haber leído el libro y decidirme yo ya tenía la quinta, Mm. y digo, para mí va a ser fácil. Y hice una inversión en compré madera de la zona, buenas tablas, eh, por experiencia de Marinoni me volqué al ciprés, que son alzas que todavía las tengo hoy. Eh, y yo ya tenía un torno y me era hábil para hacerme, me hice las fresas torneando fierro y empastillándolas con los pedacitos del serrucho mecánico. Sí. Soldada, me hice las fresas y copié los cuadritos terza, que para mí era el mejor, y hice de movida para tener y cosechar 400 colmenas. Un montonazo. O sea que yo ya tenía unos cuantos, muchos chicos, pero todos ayudaban. Y uno traía maderita, el otro la juntaba del suelo, ¿viste? Para nosotros fue fácil poder hacerlo. Pintar los cajones, armarlo. Buah. Y como yo ya también mi trabajo se iba desarrollando en el campo con el tema de riego, y anterior al riego con la cosechadora, yo tengo muchos conocidos en el campo. Ah, bien. Para mí conseguir campos nunca fue difícil. Mucha gente con gran satisfacción me dijo, Choca, dice, a vos te doy la llave. Y tenía abejas donde yo quería. Bien. Eso lo disfruté muchísimo.
Bueno, empezamos a crecer comprando los primeros núcleos, se lo cambié a Marinoni por ese sistema que posiblemente recuerda María Ridao, que eran, me parece que eran 10 colmenas de acá y 10 colmenas del otro lado. Sí, en Era fila. una costilla de hierro que tenía una lanza postiza y ruedas postizas. Vos Sí. lo instalabas en el campo y le sacabas las ruedas. O sea que con 4 ruedas y una lanza, Marinoni podría, me parece que le había hecho 6 chasis de eso. Un montonazo. Eh, pero eso se lo hice solamente a él. Él decía que le gustaba, pero tenía sus inconvenientes, porque trasladarlo ahí arriba a las colmenas es un despelote. Bueno, eh, yo siguiendo con el tema ese de las bases, yo hice un sistema de bases para que lo había hecho como para cargarlas mecánicamente. Después las corté, las dejé de 2,5 metros y yo llegué a tener últimamente 500 colmenas todas sobre base sin ningún alambrado en el campo. Para nosotros mover un colmenar era cargar las colmenas, tirar arriba las colmenas, las bases estas livianitas, que son de estructurales de hierro, con hierro del 10 y secundarios del 6, y con unos palitos a uno abajo, que eran 2 palitos en cada punta. Llegábamos a un lugar, bajábamos esas bases y metíamos 5 colmenas por base Un montón. y con un alambrecito adelante y uno atrás. Y nunca las vacas nos han tirado una colmena. Hemos tenido en tambo, a donde había novillo y ni una colmena te tira la vaca. Y entonces yo disfruté muchísimos años sin hacer alambrado, nada. Eso es una cosa positiva que hoy al que fue mi empleado y es mi amigo, le dejé colmenas y le dejé bases. eh, las colmenas que vendí las vendí arriba de bases. Bien. Eso sigue funcionando. Es muy interesante esta base. Si después, si querés, cuando te mande la foto, te podría llegar a mandar una foto de esa. Perfecto. Perfecto. Y yo lo que le iba a preguntar es, en ese momento, un poco siguiendo con acá cuando llegó a Balcarce, ¿qué apicultores recuerdan Balcarce cuando usted empezó, además de Marinoni? Que había viejos apicultores. No, viejos apicultores, había un gallego que le enseñó a trabajar a muchos. Eh, No importa si no recuerdan el nombre. bueno, no me voy a acordar el nombre, pero era un gallego bruto y tomador de vino que tenía un campito por el lado del verano y tenía muchísimas colmenas, porque en esa época yo el campo lo conocía por haber andado con las cosechadoras y con los riegos. Había cardales por todos Claro, lados. eso. Esta es una zona de tierra muy gorda, así que cardales por todos lados. Y este gallego era un circo de colmenas tenía, porque y todos los años ocupaba muchachitos, viste, jovencitos, se los llevaba para el campo, le hacía lechones asados a la noche. Uno de ellos era mi empleado que siempre me cuenta, eh, y sacaban miel, pero a pasto. ¿Y era más bien rústico el manejo de este Era español? un manejo, tenía colmenas convencionales, Sí, el gallego ponía una hilera de colmena acá, otra hilera de colmena allá, y se metían al medio de las 2 hileras y con ese cosechaban con el ácido fórmico. Bueno, hacían un desastre, le ponían los trapos de piso y venían atrás cargando colmenas. Era una cosa muy efectiva, pero creo que eso no va. Bueno, pero tengo la punta de la lengua de ayer.
Ya me iré con vos. Y había otros, o sea, yo pienso, inmigrantes, capaz, además de españoles, italianos, había, sí, en la No, zona, no no, tanto, acá los que trajeron algunas colmenas rústicas eran gallegos. gallegos, españoles, Los, los, italianos, los italianos, no. bien, Tengo una experiencia de una colmena rústica de un hombre que era un yugoslavo. Wasowski, No, 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 no. yugoslavo, Un hombre que era sí que te cuento la historia, es sí, linda. sí, obvio, Era un hombre que de Buenos Aires, que era un periodista deportivo, que compró un campito acá cerca, cerca de Balcarce, a 10 kilómetros en de acá. un paraje rural, Sí, 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 acá por el Pacífico. Antes de llegar a Marta, a los 226, ahí. Compró un campito porque tenía los suegros, que eran dos, yugoslavos eran, sí, dos yugoslavos campesinos. ah, Entonces él compró un campito, era chiquito, y los viejitos vinieron a vivir al campo y, y un buen día vino a querer comprarme unos materiales porque quería armarse unas 4 o 5 colmenas para tener miel para ellos, porque dice, yo tengo, ahí hay un cajón con abejas que la agarró mi suegro, porque a mi suegro le gustaba, pa. Y me dijeron que usted me fabrica materiales, que, mire, yo no fabrico materiales para vender, pero si son dos o tres cajones, y voy allá y con ese cajón rústico, dice, no, está lleno de abejas ese cajón, yo le voy a armar dos colmenitas o tres para que usted tenga miedo. Y el tipo contento. Me fui para allá con los hijos míos. Cuando llego, era un cajón alargado, sería de 40 centímetros por 40 por 1 metro de largo, tapado con una chapa así. Y bueno, llegamos ahí, digo, sacamos la chapa. Me encuentro con que las tapas eran todas tablitas, así, una al lado de otra. Entro a levantar, sí, lleno de abejas, todo el panal negro, viste, cría, y llego hasta la mitad del cajón y levanto la próxima tablita y era todo amarillo lleno de miel. La pelota. Y entonces, y ahí había una tabla divisoria hasta abajo, y abajo tendría una ventanita que no sería más de 5 centímetros por 10 de largo o 12, todas llenas de clavo, haciendo de rejilla escribidora. eso lo había hecho él, Lo había hecho este hombre. O sea que acá no había nada de cría y estaba toda la miel. Y entonces le digo al tipo, le digo, mire, perdóneme, pero yo esta maravilla no la rompo. Esto es oro en polvo. Si quieren comer miel, mire, ustedes sacan las tablitas de acá para acá, ya nomás traigan una fuente, le llené las fuentes de pedazos de miel bien panales de amarillito, sin nada de cría. Eso era perfecto. y él lo había hecho, Lo había hecho el viejito. pero de Yugoslavia lo había traído, No, se ve que lo hizo él en el campo. ah, En el campo lo hizo el viejito, porque cuando nosotros llegamos, el viejito no estaba. Estaba a la viejita, sí, la vimos con un pañuelo en la cabeza, andaba juntando huevos lejos de la casa. Y no, le digo, perdóneme, pero esto es una maravilla, yo nunca vi esto. Esto ni lo toco ni lo rompo. Esto cuídelo y cada vez que quiera comer miel, ahume un poquito, les enseñé y no van a tener ningún problema. Eso como colmena rústica. bien, bien. Y eso le iba a preguntar también.
¿Cómo describiría el manejo y la forma de ser de estos apicultores más longevos que conoció? Los apicultores longevos, acá en Balcarce siempre se trabajó bien con panales Estándar, digamos. estándar. Bien. Mi padre tenía el panel estándar también. Eh, yo cajones rústicos, como veo mucho en la tablet. Los de manzana, los de manzana. Los primeros cajones era un cajón de cinzano que le entraban 8 cuadros estándar, perfectamente. Entraban 8. O sea, uno sacaba las botellas, tomaba el cinzano. Sí, claro. Cada bolichero compraba un cajón de botella Sí. y tenían los cajones al cohete, ¿no? Sí, sí. Ese cuento me lo hizo esa viejita de Mar del Plata. Vos sos de Mar del Plata, ¿no? Sí, señor. Eh, este hombre, ¿Fidanza puede ser? Fidanza. Sí, lo conozco a Roberto. ¿Vos conocés a Roberto? Yo un día fui y viste que un patio largo entrada. Sí. No salía nadie. Y por ahí viene una viejita, pero bien viejita, con una visera esa de plástico que, ¿viste? Ah, sí, que van como pegadas Ah. a la... Y dice, ¿qué quiere, señor? No, le digo, estoy buscándolo al señor Fidanza, le digo. No está, pero usted qué quiere. No, le digo, ¿sabe qué? Quería charlar un poco con él y pedirle unos consejos, le digo, de apicultura, le digo, yo soy medio nuevo. Y dice, pero dice, ¿qué consejos si acá que yo soy apicultor soy yo? Que era la madre de él. Es la madre de él. Ah, Y increíble. ella me hizo el cuento, cuando se casaron, eh, no sé si había una... No, le hizo armar al marido. A José. A Al José. marido le hizo armar unos cajones de cinzano y ella se armó unas 7, 8 colmenas. Ah, bien. Y ella dice, sí, la apicultura soy yo. Y me hizo el cuento de él. Sí, lo conozco a Roberto. Me comentó lo mismo. Que después vendían la miel en las botellas de vidrio. Decía. Claro, sí, todo, sí, eso sí, siempre se envasaba en botella de vidrio. Sí, increíble. ¿Y apicultores que se sumaron posteriormente? Además de, digamos, usted conoció al gallego, a este yugoslavo, pero apicultores posteriores supongo que son los que me fue nombrando usted, que más o menos empezaron en la misma época, ¿o no? Mire, los que empezaron en la misma época, eh, fuimos medio unos cuantos. Eh, Anteriores a mí estaba Saco, que falleció, Di Marco. Anterior a eso empezó Lombardo con Armanelli, que falleció, Sí. que siguieron siendo medio socios hasta que se murió Armanelli. Todavía el hijo de Armanelli saca la mierda allá, todavía. Escarpato también. Escarpato era el centro de reunión de los sábados porque Escarpato fabricaba celda. Bien. Así que el sábado nos encontrábamos todos en los Escarpatos, porque unos 5 celdas, 10 celdas, el gringo te daba las que podía. ¿Y intercambiaban material ahí también? ¿O era solamente ir a comprar a lo de Escarpato? No, Escarpato te vendía material, te vendía tambores, Ah, compraba bien. la miel. Era un servicio muy lindo, muy completo. Eh, Ahí íbamos a parar todo. Bien, bien, bien. ¿Y eran los que conocía usted, eran apicultores a tiempo completo? ¿O era más bien parcial? Todos parciales. A tiempo completo, que era muy raro en ello, fue Lombardo Sí. y Armanelli también, pues, después supo tener un camión, pero... y el resto no, eran todos
Parcial, digamos. Tenían Parcial. su trabajo. Sí, sí, sí. Bien, Sí. bien, bien, bien. ¿Y técnicas que usaban para la producción o a la hora de comercializar, había alguna técnica en particular? No, 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 no. no. Acá mientras compró escarpato, yo siempre le vendía escarpato. Bien, Eh, y después no, cada cual incluso todavía ahora vendió y se sigue vendiendo individualmente. bien, bien, bien. Y en ese momento, ¿había alguna característica en común, cree usted, entre el origen, la formación o la trayectoria que tenían ustedes cuando empezaron, que los unía, además del hecho de ser, digamos, de tener motivación por la apicultura? No, en Bien, común no. bien, Con el único que yo tuve cosas en común fue con Di Marco, que los dos soñábamos con hacer transhumancia bien. y Y nada más. yo, yo como kamikaze y con ganas de inventar cosas y uno porque veía y que vos te parecía que con la transhumancia ibas a hacer maravilla. eh, si querés te cuento una anécdota. Sí, cuénteme, cuénteme. Eh, el primer año, con los núcleos que me dio Di Marco, con los núcleos que me dio Marinoni. Marinoni por cambio de materiales, de esas vigas que le hice, y algunos encambres que agarré, un amigo me regaló 4 colmenas por un trabajo que le hice, algunos núcleos hice de esas colmenas. La cuestión que me armé ese año, terminé con 120 colmenas. Un montón. Y ya el otro año, viste, fíjate la pelotudez que Di Marco tenía un camioncito. Mira, le digo, yo guita no tengo, le digo, pero hay gente que me debe mucho trabajo Claro, trabajo, sí. y yo papa puedo cargar papa. Cargamos 120 bolsas de papa en el camioncito que era un Mercedito 3500 y nos fuimos a San Luis, porque yo tenía un amigo que tenía un campo en San Luis. Pero a llevar la papa y a... No, no, sí, nos fuimos para el campo y para llevar la oveja. Ah, bien. 1050 kilómetros de acá de Balcarce. Bueno, llevamos allá y vamos a ir, qué loco, pero que yo salimos. Con un acopladito, las de él iban en el camión, las abejas mías en el acopladito. Yo llevé las 120 y material para 300 colmenas. Que iban a traer desde San Luis. ¿Ustedes? Sí, yo con la idea de que con las 120 iba a ser El doble, digamos. muy bien. Llegamos a un lugar donde estuvo 1 año y 5 días sin llover. Bueno, el desastre total, porque los míos eran 120, pero eran 120 núcleos. No, que alimentarla, que yo conseguí miel, bueno, conseguimos una miel que era miel quemada, no se endureció nunca. No, que la bolsita empezó a chorrear por la piquera. No. Un desastre. 5 centímetros de abeja muerta en todo el colmenado, el pillaje. Así que me vine con 42 colmenas de vuelta. Y todo el material vacío que había llevado para llenar. O sea que esa fue la primera experiencia de haber hecho Ese intento. sin experiencia. Sí. No teníamos experiencia, incluso en la alimentación no teníamos ningún tipo de experiencia. Así que uno de ahí, yo me puse a trabajar en la herrería y los chicos míos iban los dos mayorcitos, que eran chiquitos, en Colmenar acá cerca del pueblo, iban, y digo, Pablo, cuando un cajón está lleno, ponerle otro a la par con la piquera del otro lado y meterle 5 cuadros, ni mirar la reina si está, si no está. Así reproducimos, Multiplicaron, digamos. multiplicamos
y nos volvimos a armar y de ahí ¿Y cuánto tuvo como máximo de colmenas usted yo aproximadamente? llegué a tener 700 colmenas. Que la manejaba usted y su familia. Cuando yo tenía todos los chicos chicos, pero era yo y mis hijos y Bien. mis chicos. Después me empezó a apretar el trabajo del riego y los chicos ya empezaron a trabajar más en la herrería. Eh, Hubo años muy bravos de loca americana, nos vinimos abajo en números de colmena. eh, Después nos. Se quedaron, digamos, se fueron, sí, 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 sí. reformando. Pues sí, como yo con la herrería siempre trabajé bien, le compraba mucho a Reina Lobori, así que compraba 100 reinas y, bueno, Y seguía, bien. y claro, En este momento, digamos, cuando están ustedes empezando, ¿había discusiones entre ustedes a la hora de compartir ciertas experiencias? Por ejemplo, a mí me salió bien esto, a mí no me salió bien esto, por ejemplo, cuando se reunían en lo de Escarpato o entre ustedes, que ya que eran muy más o poquitos, menos, más o menos. más o menos. El apicultor siempre fue cerradongo, ¿viste? Sí, Yo aprendí muy a golpe y el problema del autodidacta que paga un precio muy alto. Esa fue la crítica que me hago yo, bien. eh, porque yo me topé en mi vida con un hombre de 82 años en San Jorge, provincia de Santa Fe, que un hombre que mantenía 1000 colmenas. Yo no tengo ni 1100 ni 900, dice, yo mantengo un número. Y yo a ese hombre lo visité en dos oportunidades, las dos oportunidades me llevó a su quinta y él compraba reinas importadas todos los años, compraba 50 reinas ¿Italianas? sí, 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 sí. Y para seleccionar de esas 50, 3, 4 o 5. Y me las mostró una selección, un trabajo. Y todos los años, él me los mostró, lo vi con mis ojos. Él todos los años hacía 500 núcleos de fin de temporada para cambiar A la y siguiente. le tiraba un núcleo adentro a la mitad del colmenar. Al otro año un núcleo adentro a otra mitad del colmenar. O sea, mantenía un nivel de juventud de reina tremendo y ese hombre sacaba miel a pasto. Yo sé por gente que charlaba allá en la zona, el hombre Menzi de apellido era un referente en la zona de Santa Fe. Ah, bien. Sí, Bien. sí. Bien. Eso le iba a preguntar, si acá a nivel de Balcarce o la región contaban con algún referente ustedes. No, el gringo Carpato. El No, gringo Escarpato nada más, bien. ¿Y hacían fiestas o reuniones entre ustedes para dar difusión al tema de la apicultura? no. No. Ni tampoco para el consumo de la No, miel. no, 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 era ir a tomar mate a los Carpatos. Bien. Y un poco lo que le iba a preguntar es, usted estuvo en esta transición entre 70, digamos, y 80. ¿Notó esta diferencia entre apicultura más rústica hacia una más tecnificada? Digamos, ¿ustedes tenían un nivel de formación un poco mayor que los que venían antes, por ejemplo? Ahora, sí, sí. Ahora se da cuenta de eso. Digamos. Ahora sí, 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 sí. Yo, ahora, ayer vino el que fue mi empleado y es mi amigo. Es un muchacho que es una maravilla. Empezó de carga cajones y fue el carga cajones de unos cuantos. De esos que cobran tarde, mal y nunca. Y conmigo ya me empezó a acompañar hace unos cuantos años, porque yo le empecé a dar trabajo cuando no íbamos al campo en la herrería, entonces Bien. los mantenía. Y ahora últimamente, estos últimos 3 campañas las hizo solo él, se armó una linda camioneta. Y ese muchacho, y juntos hemos aprendido,
ya no hacíamos la reproducción en esa quinta que tengo, y ese muchacho, de ser un cara de cajones, hoy te digo que es un muy buen apicultor. Sacó 49 kilos de promedio este año. Bastante. Yo, como paga a toda esa empuje que él me dio, esa ayuda, le dejé 150 colmenas y le vendí 50, que eso es mi mayor logro. Claro. Son 200 colmenas a 10 cuadras de la plaza. Ah, muy bien. Taca, 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 tono periurbano, donde agarran tambos locales. Eso le iba a consultar, porque no he hablado, o sea, no me han comentado mucho los apicultores sobre las colmenas en la ciudad, que es algo que he leído que ha habido muy pocas experiencias de eso, ¿no? Nulo casi. Nulo, pero yo en la herrería, no, a veces se hacía ya un despelote de abejas y las teníamos que llevar, porque como había un pululamiento incluso yo había sacado miel acá con esa casilla que hice, saqué 2 años acá. Anterior a la casilla también había sacado acá, los primeros años saqué acá bueno, la cuestión es que acá viene en enjambre. Bien. Y uno, dejalo, ¿viste? Es increíble cómo la abeja se acostumbra al hombre. Acá llegó a haber 7 colmenas grandes y nosotros trabajándoles alrededor. En la ciudad. En el patio Sí, del en taller. el patio del claro. Uno estaba en la rigor acá y una colmena estaba acá. Ahí estaba la piquera, acá trabajaba. Es increíble cómo la abeja se acostumbra y no te rompe la bola. Qué loco, digamos, el medio, sí. Y dan miel acá en el pueblo a los pavotes. Ah, sí. Sí, pero en la zona periurbana, como no se fumiga, Ah, entonces ¿qué hay? Caballos, vacas, hay un tambo muy importante donde siembran mucha alfalfa, o sea que no hay cultivo intensivo, claro. porque no se puede fumigar. Y levantás miel a los pavotes, porque hay potreros, potreritos, cardo por todos lados. Bien, bien. Un poco también lo que le iba a preguntar es si se podría hablar que hubo una forma distinta de ustedes, la forma de producir y de comercializar la miel a los que vinieron después. O sea, ustedes, ¿qué desafíos tuvieron a la hora de empezar, cuando empezaron? No, el de comercialización sigue siendo tal cual, o Bien. sea, viene el tipo, el que más te ofrece, la vendés. Bien, Eh, como experiencia, yo como tenía la herrería y tengo la quinta la tengo alquilada, y yo vendí la miel hace 7, 8 meses atrás. Vendí miel que debe haber habido miel hasta de 4 años atrás, 5, un montón. bajo techo. Sí, bueno. Y el tipo que la compró se encontró en Azul con el que es empleado mío y dice, mira, loco, vino, mostré a todo, porque yo te vendo lo que hay. ¿Qué sabía yo? Como ahí hay un Zampi y yo se lo tengo alquilado a mi hijo, 3 de alto la pila, ¿viste? Había 170 tambores de miel de cualquier año. Y vos sabés que estaba impecable. Se mantuvo. Digo. Esa es la ventaja de la miel. Y el tipo se encontró y dice, vos sabés, dice, que abrimos todos los tambores, dice, porque viste que la mezclan. Sí, la cortan. Dice, una miel amarilla, blanca, dice, una miel, toda miel clarita, dice, una barbaridad. Eso te lo digo porque es una experiencia de un loco como yo, nomás, que tenía la miel Sí, amontonada. almacenado, sí, totalmente. Y ¿Siente que ustedes, por lo menos acá en la región, también lo he escuchado en Mar del Plata, tuvieron ciertas crisis ambientales, sí, años buenos, años malos? sí. Hubo un año
Hubo un año que yo no saqué la miel, años malos. Sí, sí, hubo años malos. Bien. Hubo años malos. Y cree que, por ejemplo, el tema de las nuevas, bueno, pienso en usted siendo herrero específicamente, que hubo ciertas máquinas que aceleraron el proceso de producir, digamos, acelerar en el sentido de mecanizar. Bueno, eso sí evolucionó. Bien. Hoy todos los apicultores, tal vez así que es el hombre que nos compra la miel, trabajó mucho en estas empresas de Saladillo, que ahora Sí. son dos, te dan las máquinas con total facilidad a pagar con miel, son tipos muy flexibles, o sea, todos los chicos han comprado máquinas de primer nivel, muy bueno todo. Que a ustedes, por ejemplo, eso no les pasaba cuando empezaron. No al resto, eran todos, pero yo me hice mis máquinas. Bien. Yo tuve de movida, lo que pasa que yo, el material de cosecha, me fui un día a Lincoln, Ah, bien. porque sabía que en Lincoln había apicultura muy de punta, de gente muy grande. Sí. Y un día viene un cliente y me dice, che, ¿no me acompañas a Lincoln a ver una bomba de riego que me ofertaron para comprarla? Digo, sí, yo te acompaño. Pero yo también voy a ver lo que me interesa. Sí. Voy y pregunto en una gomería cuál era un apicultor grande, de los que más abejas tenía. Y me dice el gomero, dice, y Aldo Albino. Dice, es uno de los grandes. Y cuando me vi de esa esquina, una cuadra, y llega un chalet en el medio de un parque grande, golpeo la mano, sale un tipo de bombacha, y digo, mira señor, digo, le va a parecer algo raro, digo, yo vengo de Balcarce, y me dijeron que usted es un tipo que tiene muchas colmenas, 3.500 colmenas tenía. ¿Las manejaba solo? Sí, con gente, pero Sí, con mano de obra. él, Claro. Sí, claro. 1.500 colmenas, 3.500 colmenas. Y yo quiero, si usted me da unos consejos, algo muy delicado, si me dice que es imposible, usted me lo dice y yo me pego la vuelta. Pero digo, yo precisaría, no tengo edad para meter la pata, pero soy un apicultor sin colmenas y sin abejas. Y le expliqué, porque me miraba raro, ¿viste? Yo tengo, digo, la capacidad de hacerlo, los materiales. Paz, me dice. Hacete un café, le dice la señora. Y escuchó todo y dice, no, mandá. Y me dice, lo que sí, adopte el material de cosecha, el material americano. A nosotros nos cuesta mucho porque tenemos materiales de todas las medidas y en apicultura las únicas medidas que varían es la de los materiales de cosecha. Que media alza, que una alza 3/4, que la 3/4 con 1 centímetro más, que 1 centímetro menos. Y digo, ¿y acá quién vende? Y tal lugar. Fui, me compré un alza con los cuadros americanos que son 8 cuadritos en el cajón. Ah, bien. Entonces es un cuadrito ancho, te hace un cuadro así. Mira. Este es mi último día de trabajo, esta foto. No te la puedo pues tiene las cosas de... No pasa nada. Espera que... Solo. Sí. ¿Viste? Acá todo muy lindo si andamos un escaloncito más abajo, ¿viste? Pero, No, sí. a mí un apicultor viejo que había, que era cuñado de Carpato, murió. Me dice, ¿cómo? Y Chocarelo dice, cuando yo compré toda esa madera y la puse ahí a secar en el patio y me puse a hacer esa cantidad de material, se nos creció Chocarelo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ese hombre me dice, Chocarelo dice, ¿y usted va a dejar la herrería? ¿Qué? No. Mi laburo era laburar hasta la hora de cena. ¿Me entendés? Me dice, yo, déjame pegar el grito. A comer y si no... A mí me encantó trabajar.
lo disfruté mucho. Bien. Lo que le iba a preguntar también es, ¿recuerda el tema de la flora apícola? Cuando Sí, empezó, me refiero, ¿no? ¿Cómo eran los campos? mirá, los campos eran cardales por todos lados, cardales por todos lados. Hubo una época que un año en un campo perdimos un colmenar, no lo encontramos más, lo buscamos con el camión para acá y lo encontramos cuando en el invierno que se secaron los cardos, parecía una jornada de gaviota y era la colmena. Eran unos cardales tremendos. Esto tiene la tierra de acá. Ahora, cuando empezó a venir el herbicida, que el apicultor siempre chilló, no, porque los insecticidas que me matan las abejas, no. El herbicida te mata las abejas. Porque acá desaparecieron. Las floraciones no te duran más de 10 a 15 días como mucho, que puede ser un girasol. Pero las floraciones son cortas de una planta. Lo que pasa es que la naturaleza es que se van empalmando floraciones y entonces con los herbicidas hay variedades que se cortaron. Y por ejemplo acá la colmena en primavera despega y después tenés un bache porque se te viene todo abajo, se hizo un colmenón que tenés que alimentarlo como loco porque si no se te mueren. Claro, el uso de jarabe. ¿Eh? El uso del jarabe. Sí, claro, acá hoy se está dando 12 kilos de azúcar. Que antes lo daba la flor, digamos, antes lo daba Antes lo daba la flor, de alimentar, ni se hablaba de alimentar. Claro, bien, bien. Un poco ahora hablando sobre enfermedades. ¿Cuáles cree que fueron las principales enfermedades que a ustedes, digamos, como grupo acá en Balcarce, les afectaron severamente? Acá fue uno o 2 años o 3 de loca europea, de loca americana, fue tremendo. Yo lo revertí muy bien cuando me hice una derretidora de cera y colmena que se moría y cuadro negro al derretidor, con una caldera bastante importante, o sea, vapor y centrífuga. Bien, bien, bien. ¿Y cómo empezaron a combatir las enfermedades, digamos? O al menos usted me comenta esto. Sí, pero... sí, porque para mí con el tema de antibióticos, Sí. no va porque da muchísimo. Bien. Y el Barroa, yo fui uno de los que hizo mucho también pelotudeces artesanales, Eso le iba a preguntar. pero últimamente nos venimos defendiendo bien con una cartoncito que hace el hijo de este albino de Lincoln. Bien. Que el secreto está en que usa un cartoncito corrugado y el venenito queda adentro por mucho más tiempo. Ah, bien. Cuando usamos las maderitas, Las tablitas. o el cartoncito, no te alcanza a cubrir el ciclo del nacimiento y voltear. ¿Me entendés? Sí, de la cabeza. Otra de las experiencias que hice, que vos con cualquier pelotudez en polvo al Barroa lo tumbás. Pero el Barroa, yo que a veces me ponía acá, traía los frasquitos de las pruebas y con una lapicera. El Barroa donde agarra la lapicera tiene una capacidad de saltar y abrazarse. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo tumbás fácil, pero él se monta arriba y lo deja de vuelta. O sea, la solución del Barroa recontra positiva sería el piso técnico. Claro, sí, que me han hablado del piso. El piso técnico, con una rejilla malla muy finita, esa sería la solución, porque vos, por ejemplo, en mi caso hubo un gallinero toda la vida, ahí donde estaban las abejas. Vos los sábados
íbamos, barríamos el patio, las hojarracas, se prendía fuego. ¿Y cómo se combatía de los piojillos la gallina o los pajaritos? Revolcándose en el polvo. Ah, no sabía. Una gallina andaba donde hay ceniza fría, va y se revuelca. Los piojillos, y si vos agarrás una colmena con ceniza, y vos lo bajás, el barro se cae, ponés una cosa abajo. Yo te digo porque he probado con distintos pollos y también probé cosas que las matan. Pero vos con espolvorear, así fuese con harina, espolvorear y se cae. Bien. Le iba a preguntar un poco sobre eso. ¿Crisis sanitarias? ¿Cómo? Crisis sanitarias, además de la Loque y la Barroa. O sea, todos los apicultores acá sufrieron pérdidas muy grandes de lo que es Barroa y Loque. Sí, siempre todo el mundo lo negó, pero como yo de pronto era amigo de quienes derretían cera, Claro, ahí te la cantan. claro, bien. Esos tipos dicen, no, a mí me saltaron 3 y resulta que llevó una camionada. El apicultor es muy putito, ¿viste? Eso le iba a preguntar si cuando empezó por lo menos el tema de Barroa, que cada uno, digamos, trataba de curar de la mejor forma posible, cuando se juntaban ustedes, ¿encontraban soluciones o alguna solución? Cuando se juntaban, debatían sobre esto sé yo, Las juntadas nuestras eran ir a tomar mate a lo del... nada más, no sé. No. Ahí uno tiene una cosa, otra cosa. Yo, por ejemplo, que como gracias a Dios tuve mis padres en Santa Fe bastante tiempo viviendo, yo iba mucho para allá a visitarlos y con unas cosechadoras me había hecho de la calle Bien, y yo lo conocí a Prieto de Junín, sí, es Junín, sí. que 2 veces me invitó incluso a comer en la casa, estuve con ellos, y le compraba reina, y bueno, ahí sí yo charlaba mucho con él, y los primeros años del Barroa, yo le compraba las tablitas que fabricaba la hermana de Prieto, andaban muy bien, eran los primeros años. La Barroa la controlaba fácil, pero la Barroa se fue haciendo muy resistente y últimamente te digo, andábamos bien con este cartoncito que viene de Lincoln. Bien, bien. ¿Cómo fue la respuesta de las instituciones a estas crisis sanitarias? ¿Acompañaron a ustedes? ¿Lo dejaron de lado? ¿Sintieron apoyo? ¿No sintieron apoyo? No, porque siempre hay intereses creados. El tipo que está muy al frente acá de la apicultura, este muchacho Colombani, Sí, él maneja la pelota con los aprobados y todo. Viste, acá siempre era el que no usaba aprobado, era, sí, era un casero. claro, y, y yo te digo, hasta tengo fama que, sí, yo he matado colmenas, porque he probado cosas y sé hasta dónde le puede dar y no le puede dar, ¿me entendés? Claro. Bueno, yo me lo rebusqué y hasta ahora, y todavía ahora, ayer vino Walter a traer un tarro de miel y me decía, no, choca, las colmenas tan pesadas, dice que... y yo esta mañana, a las 7 de la mañana, le digo, Walter, choca, ¿qué pasa? No, te hago las horas antes que salgas de tu casa, le digo. Ayer agarré el caminito que va para la escuela de San José, hay 2 alfalfares florecidos que en mi vida había visto semejante floración de alfalfa. Te la agarran los 2 colmenares, el que está allá y el que está allá. Digo, andá, no descuides esas abejas, ponerlas arriba de vuelta. Muy bien, sí. Y ahí tiene, digamos, esto un poco como me dice usted, las malas nunca se cuentan, Claro. las buenas sí. ¿Tiene alguna anécdota respecto de las crisis sanitarias?
a usted que le haya pasado o algún conocido de usted, apicultores? Una que me pasó a mí, duras, de eso se aprende. En un campo que debe haber sido de los mejores campos que tuve, que hoy cuando vendí las colmenas, el que me las compró sigue estando en ese lugar. En ese campo yo tenía 50 y pico colmenas, o 60, ponele, y un día le compro 50 reinas fecundadas a Prieto, y por eso suena el teléfono y me dice, don Chocarero, dice, mañana a la mañana en el colectivo, dice, tienen las reinitas ahí en Balcarce. Ah, bueno, gracias Ricardo, Yo me quería morir porque al otro día tenía un quilombo en el tema de riego. Yo trabajaba mucho con el tema de bombas de riego. Ah, bien. Y en época de Sí. riego de papa, ¿viste? Tiene que estar ahí. Ay, ¿qué hacemos que no hacemos las reinitas? Digo, mira, Pablo, digo, al hijo mayor, digo, Pablo, cargate en el acopladito 50 cámaras de cría. Y nos fuimos para Ramos Otero. Las puse las colmenas a 6, 7 metros atrás de las colmenas, las 50 cámaras. Yo sacaba 3 cuadros de cría, Pablo iba, los ponía en el cajón, así, o sea, o 2 cuadros de cría y uno de miel, ¿viste? Y iba, los ponía en el cajón, ¿viste? Lleno de abejas, que se vuelva la abeja, o la abeja que a mí me gusta mucho esa nucleada, con mucha abeja, se vuelve la abeja vieja, no te rompe las bolas. Sí. Cuando terminamos, viste, de hacer las 50, le pusimos las 50 cajitas y para Balcarce. Agarraron todo, un espectacular. Terminó ese colmenar como con 120 o 100 y pico colmenas. Dieron muchísima miel, espectacular. Y yo como cosechaba con los chicos míos, que eran muchos, pero muy chiquitos. Cuando empezaba el primer pillaje, yo la cortaba. Y abeja era tal el volumen de abejas que teníamos, siempre con reinas nuevas, les habíamos dejado 2 cajones arriba de los chiquitos esos, ¿viste? La cámara de cría y 2 cajoncitos. Terminaban que todas llenas de miel. Y con eso invernaba las colmenas hasta la primavera. Un día ese señor de ese campo me dice, Chocarero, se me rompió la bomba del molino, no me saca agua el molino de la casa. Y dice, ¿por qué no viene y me da una mano, me lo arregla? No le podía decir que no. Me voy con todos los chicos para allá. Empezamos a sacar la cañería. Cuando encuentro el caño agujereado, lo remendamos con goma, alambre, ¿viste? Vuelta para adentro, quedaron un grupo de chicos ahí armando. Y le digo, Pablo, vení, vamos a verla. Eché un vistazo a las colmenas. Salimos entre el monte caminando, llegamos al colmenar. Mira qué lindo, lo que es un buen alambrado, ninguna colmena caída, porque era un lugar cerrado, era el patio, el fondo del patio. Ninguna colmena caída, ningún techo volado, ninguna abeja volada. Abrimos, cero abejas. ¿Así con cuántas colmenas? ¿Con las 100 que tenían? Había 9 que tenían abejas, se murieron como 100 colmenas. ¿Y qué había sido? Barroba. Yo ahí me asusté muchísimo, creí que era loca americana, ¿viste? Yo no sabía. Y fui, traje unos cuadros, se los llevé a Danza, no sé si la habrá hecho la... No. ¿No? No. Danza es un muy viejo apicultor. No lo he escuchado nombrar. ¿No lo escuchaste nombrar? No. ¿Al papá de Jorgito? No.
¿Avanza? No, no lo conozco, no lo he escuchado. No. Es recontra referente. Después vamos a hablar. Eh, no, Choca, no, esto no es locoamericana. Dice, no, esto es Barroa. Dice, no te hagas problema, es Barroa. Dice, no están apestados. Dice. Bueno, ahí, entre enjambres que agarrar, se entró a repoblar de vuelta, después lo nuclea ese mismo criminal, lo volvimos a armar. Pero fue un año que yo le porfié a la chica esta, Prieto, la tablita decía garantía 300, porque ella garantizaba 300 miligramos, no sé cuánto, de fluvalinato. Ajá. Y ese año dice, bueno, dice, pues ya le dan con 600. No, me da como le hizo siempre. Y se la hice hacer con 300. No funcionó. No. Al fluvalinato lo pasó por arriba la Barroa con mucha facilidad. ¿Y otras drogas también pasó lo mismo? No. No. Las otras drogas, las que no andaban bien, era porque el cartoncito se seca rápido y la maderita también. Bien. Ahora ya un poco hablando sobre instituciones. ¿Cree que hubo alguna de las instituciones que le voy a mencionar que colaboró con las expectativas que ustedes tenían en ese momento? Dígase INTA, Ministerio de Asuntos Agrarios o Ministerio de Agricultura. Hubo grupos de cambio rural en cual yo también pertenecía a un grupito que nos juntábamos, que lo llevó adelante Jorgito Lanza, el papá de ese hombre que te dije. Sí. Que Jorgito Lanza era discípulo y trabajaba junto con Armanelli, con Colombani. Ah, bien. Y que es muy buen apicultor, Jorgito. Pero yo no fui mucho de tal así que viste, me dan con el teléfono de mi señora, tengo esto y ni lo uso. Bien. O sea que siente que no... No, era mucha planilla llenar y planilla y... Claro. Mucha burocracia. Mucha burocracia, mucho arriarte en levantar información, todo para depositárselo a esos tipos que experimentaban ellos con tu información. Claro, bien. Yo lo veía de esa manera. Bien. ¿Cree que en algún momento hubo algún proyecto específico en apicultura que se haya trabajado acá en Balcarce que haya funcionado? No. No, porque fueron esos cambios rurales que tenían. Nada más. Y después, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires colaboró con ustedes, con Cornejo, por ejemplo. No, yo lo único que fui una vez, que yo por leer sabía que existía la cabaña Pedro Boga. Bien, sí. Y un día, por ir a atender una bomba de riego de un cliente en Belgrano, paso enfrente, me quiero morir, la cabaña Pedro Boga. Me largué del camión y enseguida le quería comprar reinas. Alguna 10 reinitas. No, dice, porque la producción dice es para los socios. ¿Y cuál es el inconveniente de que yo no pueda hacer eso? No, ninguno. Ahí nomás me hice socio y a la vuelta me traje 10 reinitas. O sea que lo único que yo siempre disfruté de ahí fue eso. Bien. Walter, mi empleado, viste ese tipo pelado que estaba ahí, ese después fue a hacer un curso a la cabaña Pedro Boga. Bien. Pero formación y todo eso ustedes no les interesó mucho, ¿no? No. Yo leía mucho, sí, mucha lectura. Bien. Katzenelson, por ejemplo. A Katzenelson, a Moisés Katzenelson, por ejemplo. Sí, Moisés Katzenelson fue un poco anterior a mí, era muy amigo de Lombardo. Lombardo sí, él aprendió bien de Katzenelson. Bien.
Y si yo hubiera tenido un referente como Casé Nelson, yo no hubiera sido tan porfiado. Lo que pasa es que yo veía los que me querían doblegar a mí, Sí, más o menos. ¿entendés? A mí ese hombre Menzi que te lo nombré, el de Santa Fe, ese viejito que andaba con bastón, me cagó a pedo. ¿Por? Porque yo soy medio porfiadón y le quise porfiar algunas cositas y ¿sabés qué me dijo? Por favor, hágame caso, que me perdí los mejores 30 años de mi vida. Y yo me los perdí. Bien, bien. Aprendí a ser bastante abuelo apicultor a la vejez. Bien, sí, eso me han comentado mucho. ¿Cree que esto de, digamos, tanto las instituciones como los apicultores fueron resistentes al cambio, digamos, a aprender de estas instituciones, o más bien las instituciones dejaron de lado a los apicultores? Para mí las instituciones vienen con un... Cada una bajada de línea. Son bajadas de línea, son... Yo te digo, porque he ido a conferencias, reuniones, a Mar del Plata, a Ayacucho, a las charlas, a las fiestas de la apicultura Sí, azul. de azul, No, sí. yo iba a las charlas más que nada, me encantaba, pero siempre yo profesor, ¿viste? Yo carecí de alguien que me hubiera enseñado bien de primera mano, por lo menos lo último. Bien, 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 bien. Y un poco también lo que quería saber es si a quiénes o cree que hubo investigaciones o asesoramiento que se hubiese podido brindar en ciertos momentos que hubiese sido crucial. Por ejemplo, en las etapas de Varroa o las enfermedades que sucedieron. No, No. porque... ¿Querés un vaso? No, muchas gracias. No, porque no estaban muy adelante que nosotros. Ellos pretendían nuestras estadísticas para elaborar eso. Bien. Eso se notaba. Bien, y también lo que le iba a preguntar, o sea, que a mí personalmente me llama la atención, es teniendo la Facultad de Ciencias Agrarias acá, si hubo algún momento un interés de ellos en colaborar. ¿Cómo? Ya que ustedes tienen acá la Facultad de Ciencias Agrarias, si hubo de la facultad algún interés en involucrarse con ustedes o no. Tampoco. No. No, eran todos nadie para arriba, que querés. No Sí, te sí, lo sí, puedo sí. decir de otra manera. Sí. Bien, bien. Un poco ahora ya hablando de tecnificación del sector, ¿cree que hubo, como usted me comentaba, innovaciones del sector apícola acá a nivel regional embarcarse? Dígase técnicas, dígase herramientas que mejoraron o aceleraron los procesos productivos, por ejemplo. Te acabo de nombrar que todo el mundo por su cuenta compró buenas herramientas. Bien. Hoy todos tienen buenas herramientas. Y después nada más. Todo el mundo abandonó los camioncitos y andan todos con buenas camionetas y un acoplado atrás. Eso es positivo. Bien. Eso es lo mejor. Y después no, porque de INTA teníamos siempre los referentes y a la hora de haber tenido que servir, yo tengo algunos casos que me da no sé qué. ¿A qué se refiere con Y, servir? ¿Colaborar? sí, Ah, bien. sí, sí. Colaborar con referentes de estas instituciones. Bien. Hay un tema que después si querés en privado Sí, lo sí, voy a sí. contar. Está bien. Pero una cosa que hasta triste. Bien, bien. ¿Cree que fue importante el tema del recambio de reinas en el sector acá, por lo menos en Balcarce? Sí. Influyó, digamos. Sí. Sí, porque acá el gringo tenía muy bueno. Bien. ¿Por qué? El gringo aprendió mucho de los ramos honestos. ¿Alguno te nombró ese apellido? Lo he escuchado nombrar una vez, nada más. Eran dos viejitos que vinieron de Buenos Aires. Uno era escribano y el otro contador. Eran dos hermanos. Andaban siempre medio trajeados, bien.
y tenían un empleado muy fiel y que le hacía también transferencias. Tenían 1.500 colmenas. En esa época que era fácil, en esa época que vos tirabas cajones, había cargadores, te digo, por todos lados, porque yo, mi primer trabajo acá antes de ser del Río era con cosechadora, así que el campo lo conozco a fondo. Eran dos señores y sabían muchísimo, pero eran mucha gente muy grande. Pero eran apicultores no rústicos. No, eran muy estudiosos. Ah, bien. Y de ahí Escarpato también aprendió mucho. Y ese hombre una vez me dijo, mire Chocarelo, dice, donde hay tambo hay miedo. Eso es una cosa que te la tenés que clavar acá. Y no te vayas. Bueno, esa gente dejó buena enseñanza, pero casi en el mismo momento que yo empezaba, ellos vendieron todo y se fueron, porque eran gente grande. Parte le compró Marinoni, medio que desguazaron esas colmenas, que después Escarpato un día me dijo, dice, fue un error no haber comprado todo. Él. Que la sala de estación de Mancino, o el lugar de Mancino era el asentadero de estos hombres. Ah, bien. Mancino te puede llegar a hablar mucho de los Ramones y todo, porque él le compró la sala de extracción, los galpones, todo. Ah, muy bien, bien, bien. Y eso también le quería preguntar, un poco ya con lo que es comercialización de la miel. ¿Cree que hubo, digamos, exportación o más bien siempre lo que ustedes produjeron quedaba a nivel más bien local? No, yo todo, exportación. Bien, Nosotros le vendíamos, o Escarpato compraba para exportadores. bien, bien. ¿Y cree que, a mí me han mencionado varios apicultores, esta tensión entre los apicultores y los acopiadores? ¿Cree que eso también fue algo que hubo durante los momentos que empezaban ustedes? ¿Tensión? Sí, precios, al nivel de precio, sobre Y todo. a nivel de precio siempre, nosotros ya sabemos que hay medio ratón, que no, pero todos son firmes a la hora de ponerse. Bien, Ahora están comprando mucho un muchacho, un tal Martín, que viene del lado de Saladillo, que ese muchacho lo conocen todos acá porque era el que venía a hacer los servicios de estas máquinas que... ah, Este muchacho trabajó mucho en la fábrica de implementos apícolas. bien, Así que es conocido de todo, es muy confiable, viene con un camión que lo maneja su papá, el papá del pibe, eso están vendiendo mucho a él. En un momento se le vendió mucho a Autonelo de Necochea. sí, es conocido. Últimamente Autonelo siempre está un poco más abajo que otros. Eh, Cada uno fue buscándole. Bien, el precio, bien, bien. Y ahí también lo que le quería consultar era si recuerda cómo fue, digamos, si en algún momento el mercado a nivel local pudo acaparar esa miel que no fue exportable. Digamos, pienso en el tema de los nitrofuranos, cuando fue la crisis de los nitrofuranos. Eh, yo no la sufrí. Yo en ese momento le vendía mucho a un envasador de acá. Bien, Así que yo iba. bien, bien, no, yo consulto. ¿Y cree que en algún momento, ayer con Lombardo cuando nos juntamos, surgió esto de la Asociación Valcarceña de Apicultores? ¿Cree que funcionó en el momento que ustedes se unieron? Y si me puede contar un poco también de la experiencia. Primero si formó parte de la pregunta, o sea, también. No, era un grupo que nos juntábamos para comer una cena una vez al año. Ah, bien, Pero no, nunca hubo un grupo así que se juntaron los apicultores. No. Nosotros teníamos un grupito que lo llevaba adelante Jorgito Danza. Había otro grupo que lo manejaba eh, Colombani, bien, y ahí nomás. bien,
bien. No. Algunos cursos dio Marinoni en su momento, cuando venían plata del ministerio, ¿viste? Venían de pronto una partida de un dinero para que se haga un curso de apicultura. ¿Y a quién se lo daban? A Marinoni, que era el más avesado. Bien, Pero bien. Bien. Y un poco lo que le quería también consultar era si se dieron avances significativos, o sea, después de que ustedes se juntaron, si se dieron avances a nivel del sector para comercializar, para producir. Estoy hablando ya de lo que es 80, 90 para adelante, digamos, si por ejemplo pienso en el precio de la miel en la década del 90 con la dolarización de Menem. no, hubo años de muy buenos precios, como hay ahora, años de precios muy deprimidos, que no sirve para nada. Yo hoy no te alcanzo un kilo de miel para ir a comprar un kilo de pan. Bien, bien, bien. Después, ya un poco para ir cerrando, las últimas preguntas son, ¿cuáles cree que fueron los principales cambios que vivió o que tuvo o que sintió usted que fueron más significativos en los últimos 50 años en la región? El cambio tremendamente grande se está dando de estos últimos 5, 6, 7 años para acá, que es el desmedido uso de herbicida que ha hecho desaparecer variedades de floración, de floración que la gente de campo le llama maleza, y de pronto hay unas que no son tan malezas, porque yo conozco libros de un ingeniero del INTA de Bordenado y por allá que él le llama buenesas, y yo tuve 2 colmenares en un campo donde un tipo tiene cría de hacienda. Dice, Chocarelo, dice, en mi campo hace 28 años que lo atiendo, nunca entró un tractor por la tranquera, y mientras yo atiendo ese campo nunca va a entrar un tractor por la tranquera. Todo a pasto natural. Y si fíjese cómo están mis vacas, las vacas brillan. O sea, ¿me entendés? Lo que pasa es que el incentivo de la agricultura jodió a la ganadería, nadie se da cuenta de eso. Pero así como a la abeja le está faltando esa entrada de néctar o entrada de polen en un momento, también le está faltando a la vaca ese pasto. Ah. Pero eso es puntual. Si antes no alimentábamos y ahora si nos le echás 12 kilos de azúcar, ya con 10 no hace nada. Bien, bien. ¿Cree que hubo una evolución en el número de apicultores y la cantidad de colmenas? Es decir, años en donde hubo mayor cantidad de colmenas o menor cantidad de colmenas, dígase más cantidad de apicultores en el sector o menos cantidad de apicultores en el sector, en los últimos 50 años. Balcarce se caracterizó por de haber incrementado la cantidad de apicultores. Pero cuando yo me inicié, el primer año, se organizó un viaje a Tandil para ver salas de extracción de miel. Ahí me monté yo en el colectivo, nos fuimos a Tandil a recorrer, que fue, lo promovió el INTA ese viaje. Fuimos a ver salas de extracción. Ya en ese entonces, que hace, te diría, 38, 40 años atrás, en Tandil había más de 100 apicultores que pasaban las 1000 colmenas. Y acá, en Balcarce, si hay hoy 2 apicultores que tengan 1000 colmenas, no hay. Bien, bien. ¿Cree que hay otros factores, dígase, externos que afectaron al sector apícola, como políticas gubernamentales, crisis económicas o cambios ambientales, que ya me los mencionó? No. No. No, lo que pasa es que este fue y sigue siendo un pueblo de alto poder económico. Yo tengo, por ejemplo, casi le regalé las colmenas a este empleado. Sí.
Sí, eso hace que embarcarse todo el mundo lo tenga como segundo trabajo, porque todo el mundo tiene, bueno, otra salida, claro. claro, Otra ¿sí? salida económica. Ahí Bien. ¿Y cómo cree que la situación del sector apícola en relación a los 50 años que pasaron? ¿Para mejor, para peor? Para mí, yo soy un apasionado, así que a mí no puedo hablar mucho, soy apasionado y para mí, como he aprendido a manejar buena apicultura estos últimos años, lindo, Bien, porque uno aprendió a conocer los campos, a manejar la sanidad, bien, ¿entendés? bien, sí. ¿Cree que hay discusiones todavía entre los apicultores que no se han terminado de cerrar a nivel de la región? No porque no hay ningún tipo de discusión. Discusiones me refiero a inconvenientes que no los permita unirse también. No, 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 es que no. es una raza muy puta. Bien, Individualistas somos. Yo siempre digo, yo tengo hasta una macetadora. ¿Vos te crees que júntense, compremos maderas, vamos a hacer materiales para todos con la experiencia que yo tengo y las herramientas que yo tengo? No, yo no. tengo cepilladora, máquina, lo que quiera. No. Cada uno es Cada uno con su librito. con su librito, su cirquito, ver la cosa chica. Por ejemplo, a mí siempre me hubiera gustado experimentar sobre la abeja, sobre adentro de la colmena. Pero eso lo tenés que hacer entre varios. ¿Experimentar a qué se refiere? Conocer más a la abeja, Bien, conocer las necesidades de la abeja, te va a llevar a manejar la sanidad más finito, eh, conocer más a fondo cuáles son esas variedades que te digo que faltan, porque definitivamente eso es una cosa que no me lo puede discutir nadie. Si antiguamente no se alimentaba y hoy hay que alimentar como caballo. Y las colmenas despegan como locas, las nucleas y después se plantan hasta casi el día de Navidad. ah, sí, sí, No sé si me entendés. sí, entiendo, sí, sí, entiendo lo que va. Entonces, no es invento mío. Está fallando el campo en un momento. Bien, bien. Un poco para cerrar, las últimas preguntas que le quiero hacer es, ¿cree que se necesita fortalecer a la apicultura en la actualidad? Dígase, ¿tiene futuro, cree el sector? Yo- para mí sí, porque ya te digo, soy un apasionado y yo el futuro se lo vería. Como se lo veo si la cuento, y antes de ayer en Bichos de Campo lo vi, a un tipo con un frasquito con el panalcito adentro. Y yo ese laburo lo haces con el revés de lo que te dije, porque, ¿me entendés? Poner Sí, un frasquito, va, lo juntás, vení, una etiqueta, ni tocar, ni extractar, ni desopercular, ni... Eso es una cosa que lo hace una mujer. Eh, eso es una cosa... Y papá, ¿y por qué no lo hacemos, maestro? ¿Por qué no te vas a estar apuntando toda la silla de ruedas? claro, sí, ¿Me sí, entendés? Pero sí. esas son cosas, eso es la apicultura, ahí tenés el valor agregado. Lo que pasa es que tenemos un país de mierda que no tenemos una fábrica de frajitos, Claro, sí, sí, totalmente. porque se han fundido todas las cristalerías. Sí, o no hay inversión, sí. ¿Qué fue lo más lindo que le dejó la apicultura? ¿Me puede contar alguna experiencia? Mira, eh, yo hice unos cuantos años de transhumancia a San Pedro y la disfruté porque íbamos con, ya te digo, mi trabajo a mí me da muy buen dinero, la parte de herrería, y nos movíamos con solvencia y yo iba con mis hijos. Y,
íbamos al hotel, íbamos a comer afuera a la noche, ¿viste? Siempre me gustó la parte del río, el agua. Me embarqué también un año, fuimos a la isla Lechiguana con una barcaza, abejas muchísimo, iban apicultores de Recife, de varios lados. Fue una experiencia hermosa, la disfrutamos. No es para repetirla porque la isla es del islero, es muy difícil, es un ambiente muy duro, Muy hostil, bien. muy hostil. Bien. ¿La apicultura es para usted? Sí, a mí me gusta mucho. No, digo, la apicultura es para usted y ¿cómo terminaría la frase? ¿O fue para usted? ¿O es para usted? Te diría que lo más hermoso que me pasó en mi vida. Bien. Si tuviera oportunidad, ¿volvería a hacer la actividad? Si tuviera otra vida, digamos. Si tuviera otra vida, posiblemente no sería herrero, sería apicultor. Bien. Ojo, que la realidad que yo hice fue de alta remuneración, porque yo llegué hasta fabricar bombarderos. O sea, que yo nunca me llevó la parte de hacer dinero, pero la apicultura me dio muchísima satisfacción. Bien. Y si le gustaría cambiar algo de todo lo que realizó, ¿qué cambiaría? Absolutamente nada, porque todo esto que yo te conté fue lo que me llevó a crear un familión y trabajando todos de chico, y hoy mi hijo, ayer nomás fuimos a festejar a la casa de mi hijo que se compró una casa, un chalecito divino. eh, eh, Todos tienen sus casas de la puta madre con sus piletas de natación, están todos bien, porque aprendieron a trabajar de chiquito. No sé si me entendés. Y hoy, hablar de Chocarelo, lo que sea, es toda gente de laburo y de laburar bien. Bien. ¿Tiene alguna palabra más para terminar? No sé si quiere decirme algo más. No, te digo que soy un hombre muy feliz, como fue mi vida. Lo más importante, ya te digo, fue la familia que me permitió criar, pero criarla trabajando todos un poquito de chicos. Bien, Sí. bien. Bueno, le agradezco por la entrevista y No. muchas gracias por su tiempo.